Quiero que abra tu Biblia en Segunda de Samuel. Quiero compartirle una historia. Y al leer esto fui muy sorprendido por muchas informaciones que tiene esta historia del rey David. Segunda de Samuel 15:7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permita que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel. Mira que fue que él fue de que adorar a Dios, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Quiso comenzar donde comenzó David, pero a David lo envió Dios, Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofer, gilonita, consejero de David, y de su ciudad de Gilot, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Amén. Pueden sentarse. Qué bonito Absalón, ¿eh? ¿Cuánto bendicen a Dios? Saluda a alguien y dile: escucha la palabra de Dios. La historia de Absalón es un poco triste, y la escritura nos habla por qué Absalón tomó esa actitud vengativa, frustrante, que se levantó en contra de su padre. Y la historia comienza porque un hermano de Absalón, hijo de David, violó a una hija de David, su hermana. Y como él no fue corregido ni reprendido por David, o no le castigó, Absalón juró que se iba a vengar de la violación que su hermano le había hecho a su hermana. Esto fue algo horrible que vino como consecuencia del desliz y el pecado que David había cometido con Betsabé. Dios había enjuiciado al rey y le había dicho que la espada no se iba a apartar de su casa, como consecuencia al pecado que él había cometido y que había mandado a matar a alguien en la guerra. Y todo esto nos muestra la consecuencia del pecado. El adulterio que David cometió trajo muchos dolores. Dios le perdonó porque él se arrepintió y se humilló, pero aún así había sembrado pecado. Y esto trajo como consecuencia distorsión en los hijos de David. Y como ya mencioné, uno violó a su propia hermana, y esto trajo un caos tremendo. Entonces Absalón se levantó en contra de David, su padre. Este joven estaba lleno de resentimiento y venganza. Estaba atado por sentimientos distorsionados y aún trató de matar a su propio padre. Algo que no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Absalón traicionó a David, quitándole temporalmente el trono. Hizo asociación con personas que odiaban a David y dejó que estas personas le alimentaran su odio y su confusión. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Y lo que leímos, Absalón
usa una estrategia maliciosa, porque él, cuando mató a su hermano, fue castigado por David, fue sacado de Jerusalén y puesto en un pueblo. Pero él, maquinando cómo quitarle el trono a su padre, llamó a Joab, y Joab habló con el rey, y el rey recibió a Absalón otra vez, su hijo. Lo besó, lo recibió y lo perdonó. Pero Absalón tenía una malicia, y era ganarse el corazón del pueblo para quitarle el trono a David, su padre. El problema es que Dios nunca puso a Absalón en la lista de los reyes, pero él sí se puso en la lista, él. Y lo que usted acaba de escuchar que leímos dice que él convidó gente grande y pagó para que lo reclamaran o lo proclamaran, como rey. Y cuando él iba entrando, la gente lo exaltaba como un rey legítimo, pero Dios no lo había escogido. Todo eso lo hizo para promoverse a sí mismo, para buscar aprobación entre la gente, para quedar bien con la gente que él quería conquistar. Pero Dios no estaba con él. Sin embargo, él logró convencer personas que ya estaban convencidas de hacerle daño a David. Y uno de ellos era Itofel. Se reunió con él, y este hombre era un buen consejero para David y para muchos. Pero aprovechó la debilidad de Absalón, la ignorancia, la confusión, y tomó dominio de este joven a través de sus consejos para destruir a David. Personas de confianza traicionaron a David, pero a pesar de era una situación difícil. El hijo estaba buscándolo para matarlo, y Tofer estaba contra él. Mucha gente se levantó contra David. David está huyendo, sentimentalmente se siente abrumado, siente que hay una lucha en su corazón, pero ese no era el fin. A pesar de los momentos oscuros, David nunca perdió la fe en Dios, la confianza en Dios. Él no dejó de adorar a Dios porque le estaba yendo mal. La Biblia dice que en ese transcurso, mientras él va corriendo, él llega al monte de los olivos y subió para adorar a Dios, porque David sabía que no era su fin. Y de eso quiero hablarte. No es tu fin. Tu fin no es tu fin. Tu fin comienza cuando te rindes. Y David, enfrentando traición, enfrentando momentos difíciles, no permitió rendirse ante la circunstancia, el dolor, las dificultades, los obstáculos, las cosas que no comprendía, las cosas que no entendía. David dijo: este no será mi fin. Alguien tiene que alabar a Dios. Y yo vengo a hablarle a alguien: no te rinda ante el dolor, no te rinda ante las dificultades, no te rinda ante los obstáculos, no te rinda ante la traición, no te rinda ante gente malagradecida, porque si te rinde es tu fin, pero si no te rinde, Dios le puede dar inicio a tu vida otra vez. Vamos, alguien tiene que alabar a Dios. Denle el aplauso al Señor. ¿Cuánto bendicen a Dios? El rendirse es el inicio del fin. Vamos, dale la mano a alguien que está al lado tuyo y dile: el rendirse es el inicio del fin. Tu fin comienza cuando te rindes. Tu fin no es cuando perdiste el trabajo. Tu fin no es cuando migración te tocó la puerta. Tu fin es cuando te rinde. David nunca se dio por vencido. Él pudo haber dicho: Dios